gracias, doctor Dibur, ¿no? Antes de comenzar propiamente, ¿me escucha bien, verdad? Sí, sí. ¿Sí, no? Antes de comenzar propiamente, bueno, primero, principalmente, agradecer muchísimo la invitación del doctor Dibur en nombre de la Maestría en Filosofía del Derecho. Yo valoro muchísimo esa invitación, he aprendido muchísimo del doctor Dibur, así que para mí es un honor que me haya invitado. Y aprovecho para recordar también al doctor Eugenio Bulín, recientemente fallecido, de quien también creo que yo y creo que tantísima gente aprendió tanto, ¿no? Especialmente en esta área y en muchas otras, en las cuales realmente ha sido un verdadero maestro. El trabajo en sí va a ser leído. Quisiera evitar hacer un trabajo largo y aburrido, así que me voy a restringir a hacer un trabajo corto y aburrido. Y en realidad ni siquiera tan corto, digamos. Pero bueno, en fin, no me salió tan corto, pero bueno, esperemos que haya tiempo para una conversación y eventualmente un debate. También agradezco mucho a todos los presentes, sé que es complicado un día de semana en este horario, así que valoro mucho su presencia. Y bueno, me alegra ver muchas caras amigas, por otro lado, de gente que ya conocía, y me alegra encontrarlos de esta manera. Otra última aclaración, y ya así comienzo. El título era un poquito más largo, el título original, con mucho tino. El profesor Dibur me sugirió acortarlo como quedó, pero el punto de partida, digamos, figuraba la palabra emotivismo. El punto de partida sobre el tratamiento de las controversias era el de la teoría emotivista, ¿no? Así que bueno, si bien vamos a exceder ese punto de vista, vamos a empezar efectivamente por ahí, ¿no? El presente trabajo se centra en la concepción emotivista de la argumentación moral, particularmente en las versiones legadas por los filósofos británicos Alfred Ayer y Bertrand Russell, partidarios ambos de la mencionada posición. A partir de un análisis de dichas perspectivas, examen que incluye algunas críticas, pretendo mostrar, contra la extendida acusación de que el emotivismo excluye la argumentación, por reducir las discusiones a mera retórica, que es posible dar cuenta de un genuino razonamiento moral desde una perspectiva que no reniegue enteramente del emotivismo. La argumentación moral desempeña un papel de creciente importancia en la práctica jurídica y especialmente en la judicial. Por ejemplo, en la ponderación entre principios y ligado a ello en la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley o chocar esta con algún principio moral incorporado en la Constitución. Siendo entonces que la argumentación moral suele integrarse a la argumentación jurídica, en la última parte de esta exposición realizaremos algunas reflexiones sobre dicha práctica a partir de las conclusiones arribadas. La objeción de acuerdo a la cual el emotivismo es incapaz de atribuir un lugar importante en la ética a la argumentación moral cobró fuerza a la luz de la aparición, más que nada a partir de la década del 70, de un importante proceso tendiente a rehabilitar la llamada razón práctica en la ética. Dentro de esa tendencia se destacó la ética del discurso, formulada por Appel y Habermas, pero la misma cuenta con antecedentes importantes, por ejemplo, en las obras de Toulmin y Noel Smith, por supuesto, y más recientemente en la obra de muchos filósofos del derecho de primera importancia, ¿no? El nuevo racionalismo considera en general que la argumentación es esencial a la moral y liga esta tesis a la pretensión de validez que estaría latente en los juicios morales. De allí que estas objeciones al emotivismo alcanzaran en los últimos tiempos una fuerza renovada. Antes de comenzar el desarrollo de este trabajo, recordemos brevemente qué se entiende por emotivismo. El emotivismo es una posición metaética y, al igual que otras posturas de ese nivel de reflexión, se ocupa del análisis del lenguaje moral, intentando responder interrogantes tales como ¿qué decimos cuando decimos que algo es bueno? O bien, ¿cuáles son las características propias del lenguaje moral? Suele trazarse en metaética una gran línea divisoria entre los filósofos cognitivistas, o a veces también descriptivistas, y los no cognitivistas. Los primeros, los cognitivistas, consideran que las proposiciones morales describen algún tipo de realidad, que puede ser natural, sobrenatural, indefinible, etc. Por lo que existen verdades morales, que reflejan esas realidades morales o esos hechos morales. Los segundos, tienen los no cognitivistas, sostienen por el contrario que los juicios morales no describen nada,
sino que cumplen otras funciones lingüísticas y niegan, por tanto, que ellos puedan ser verdaderos o falsos. El emotivismo, por su parte, es la teoría no cognitivista más importante. En líneas generales, sostiene, en la versión de Alfred Ear, que es de 1936, que los juicios de valor no afirman nada ni sobre algún objeto del mundo, como aseveran las posturas cognitivistas o objetivistas, ni sobre el estado personal de ánimo del enunciador, como supone, por ejemplo, el subjetivismo. Los juicios morales solo expresan ciertas emociones, pero expresar no es lo mismo que aseverar. Por ejemplo, decir robar dinero es malo, sería en la versión emotivista, es como decir solamente robar dinero, pero con un particular tono de horror, ¿sí? O de horror o de algún tipo de desaprobación. Malo, entonces, no agrega ninguna información, solo manifiesta un sentimiento de desaprobación, del mismo modo que hay, supongamos la expresión hay, como expresión de dolor, no es una afirmación acerca de un dolor que se siente, sino la expresión de ese dolor. Esa misma función cumplirían entonces los juicios morales para el emotivismo. Al no ser afirmaciones, estos juicios no son ni verdaderos ni falsos. Ear agrega, además, otra función del lenguaje moral, la de suscitar ciertos sentimientos en el interlocutor y de esta forma incitarlo a realizar o a abstenerse de realizar una determinada acción, ¿sí? Por las dudas, Ear, el que yo estoy mencionando como Alfred Ear, se escribe ayer, ¿no? Por si uno no dispuso de pizarra. En la particular versión del emotivismo de Vidal Russell, que aparece formulada por primera vez en 1935 en su ensayo Ciencia y Ética, cuando se pronuncia una frase como X es bueno en sí mismo, lo que se dice realmente es ojalá que todos deseen X. También con signos de admiración lo pone Russell, ¿no? Un juicio de valor, pues, expresa un deseo, que como tal no es una descripción, por lo que no le cabe ni verdad ni falsedad. A diferencia de la posición de Ear, sin embargo, el deseo moral manifiesta para Russell la pretensión de extender universalmente la cualidad valorada. La argumentación moral según Ear. Analicemos ahora la concepción de la argumentación moral según Alfred Ear. El integrante inglés del Círculo de Viena defendió la idea de que nunca se discuten los valores en sí y ofreció una explicación alternativa sobre lo que ocurre cuando nos embarcamos en disputas axiológicas. Cito entonces a Ear. En todos estos casos descubrimos que la disputa no se refiere en realidad a una cuestión de valor, sino a una cuestión de hecho. Cuando alguien está en desacuerdo con nosotros sobre el valor moral de cierta acción o cierto tipo de acciones, recurrimos, es cierto, a la argumentación para ganarlo a nuestra manera de pensar. Pero no tratamos de mostrar con nuestros argumentos que tienen malos sentimientos éticos respecto de una situación cuya naturaleza haya comprendido correctamente. Lo que tratamos de mostrar es que está equivocado en lo que concierne a las circunstancias del caso. Sostenemos que se ha formado un concepto erróneo de los motivos del sujeto agente, o que ha juzgado mal los efectos de la acción, etc. O que ha omitido, por ejemplo, tomar en consideración las circunstancias especiales en que estaba colocado el sujeto agente. Es decir, que según Ear, no son propiamente los valores de nuestro interlocutor lo que cuestionamos, sino su aplicación sobre un determinado caso particular, insistiendo en distintos aspectos fácticos del mismo que creemos pueden resultar relevantes para su valoración. Las supuestas discusiones axiológicas serían, en verdad, discusiones fácticas. ¿Cuál es la razón de tanta insistencia en los hechos? Según Ear, hacemos esto con la esperanza de que solo tenemos que lograr que nuestro antagonista coincida con nosotros acerca de la naturaleza de los hechos empíricos del juego, para que adopte con respecto a estos la misma actitud moral que nosotros. Y como la gente con la cual discutimos ha recibido por lo general una educación moral igual a la nuestra y vive en el mismo orden social, nuestras expectativas resultan de ordinario justificadas. Así, las discusiones morales tienen sentido desde un punto de vista práctico, puesto que la coincidencia acerca de los aspectos fácticos del caso puede producir de hecho un consenso sobre las actitudes que suscita, particularmente si existe una coincidencia en los principios morales de los interlocutores. Ear parece sugerir que es un supuesto empírico que de los interlocutores que participan en disputas morales la expectativa de que una coincidencia en sus creencias, en sentido cognitivo, sobre una determinada situación, traiga aparejada la coincidencia en sus valoraciones. Dicho supuesto
que podríamos calificarlo de cognitivista. Sin embargo, esta expectativa no siempre se cumple, y cito a Ear nuevamente. Pero si se da el caso de que nuestro opositor ha experimentado un proceso de acondicionamiento moral diferente del nuestro, de modo que a pesar de reconocer todos los hechos, continúa aún en desacuerdo con nosotros en lo relativo al valor moral de las acciones en discusión, abandonaremos entonces la tentativa de convencerlo mediante el razonamiento. Adviértase esa conclusión, no se abandona en ese caso la argumentación. Es decir, que la coincidencia en los hechos no necesariamente implica un acuerdo en su valor moral y desde el punto de vista argumentativo no hay nada más que agregar, puesto que no pueden ofrecerse pruebas a favor de la superioridad de unos valores sobre otros. De modo, de todo el análisis precedente, Ear concluye: solo es posible argumentar sobre cuestiones morales si se presume algún sistema de valores. Si nuestro antagonista concuerda con nosotros en expresar desaprobación moral por todas las acciones de un determinado tipo T, es posible que logremos hacerle condenar una acción particular A, ofreciendo argumentos que demuestren que A es del tipo T. Pero lo que no discutimos ni podemos discutir es la validez de esos principios morales. No hacemos sino elogiarlos o condenarlos de acuerdo con nuestros propios sentimientos. La discusión es, por tanto, posible y hasta provechosa en tanto se comparta el mismo sistema de valores, pero no lo es si no se lo comparte. Adviértase la coincidencia entre la conclusión obtenida por Ear y la debida al filósofo positivista Hans Kelsen, que sin haber abordado la pregunta por el significado de los juicios morales, por lo tanto, sin haber adherido, digamos, al emotivismo, sostuvo: es imposible encontrar una solución de un modo racional y científico entre dos juicios de valor que se oponen. En último término, decide nuestro sentimiento, nuestra voluntad, no nuestra razón. El elemento emocional de nuestra conciencia no es, el elemento emocional de nuestra conciencia, no el racional. Eso dice Kelsen. La teoría de Ear sobre la argumentación moral está formulada en trazos gruesos y requiere mayor precisión. Uno de los defectos es que no permite ver claramente por qué discuten dos personas con emociones distintas sobre una misma acción, cuando tales discusiones no suelen presentarse frecuentemente en otros casos de emociones diferentes, como en algunas cuestiones de gusto, por ejemplo. No da cuenta, en suma, de cierta pretensión de objetividad que suele estar presente entre quienes discuten estos asuntos. Estas insuficiencias pueden hacer creer que para Ear la controversia moral es un mero error, que buscar razones para los juicios morales es una tarea absurda y que no puede nunca conducir a nada, a excepción quizá de una manipulación por medio de estrategias retóricas. Pero creo que esta conclusión no refleja verdaderamente su intención y que su teoría puede ser mejorada con añadidos ulteriores, como veremos más adelante. La argumentación moral según Russell. Pasamos ahora a la posición adoptada sobre estas cuestiones por Bertrand Russell. Aclaro de paso que Russell adoptó distintas posiciones en materia ética, ¿no? Incluso su primera posición, que no es esta, es, digamos, una suerte de adhesión al intuicionismo de Moore, que era una posición objetivista, ¿no? Esta es como la segunda posición y que no termina de ser la última del todo. En verdad, el coautor del Principia Mathematica ni siquiera esbozó una teoría de la argumentación moral, sino que se limitó a consignar algunas observaciones sobre el tema que pueden resultar de interés. Russell afirmó que sobre la cuestión de cuál es el bien último, es decir, aquel en función del cual las demás cosas son buenas, no puede aportarse prueba alguna, y que ello se debe a que lo que está en juego cuando hablamos de lo bueno son en realidad nuestras propias emociones y no algo que exista independientemente de ellas. A su vez, consideró que la gente inicia discusiones morales en aquellas ocasiones en que se presentan conflictos entre deseos contrapuestos, siempre que esos deseos no vayan patentemente en contra del interés general. En este último caso, la persona deseante, por ejemplo un ladrón, ni siquiera intentará persuadir a los demás de que lo que él desea, es decir, apropiarse de bienes ajenos, beneficiará a alguien más que a sí mismo. Esto sugiere que ante un conflicto de esta naturaleza los argumentantes manifiestan ciertas pretensiones de impersonalidad y no que reclaman la realización de un deseo en tanto deseo meramente personal. Sin embargo, como no hay ninguna cuestión objetiva por demostrar, a lo que se aspira en una discusión moral es a generar en los demás los mismos sentimientos que obran en nosotros y que nos hacen preferir un cierto curso de acción por sobre otro.
Por ello, solo se pueden emplear ardides retóricos, carentes de valor probatorio, para despertar esas emociones en los otros, con el fin de alcanzar la coincidencia en el deseo. Al enfocar la mirada en este punto, Russell advierte que lo que los interlocutores hacen en realidad es apelar a aliados virtuales que compartirían la perspectiva defendida o que probablemente se verían beneficiados por la misma. Veamos el único ejemplo que nos proporciona al respecto. Dice Russell: naturalmente, trataré de mostrar en mi disputa con mi vecino que mis deseos tienen alguna cualidad que los hacen más dignos de respeto que los suyos. Si yo quiero defender el derecho de paso, apelaré a los habitantes no propietarios del lugar, pero él, por su lado, apelará a los terratenientes. Yo diré: ¿de qué sirve la belleza del lugar si nadie la ve? Él replicará: ¿qué belleza quedará si se permite que los paseantes extiendan la devastación? Cada uno tratará de conseguir aliados, mostrando que sus propios deseos armonizan con los de otra gente. La idea de Russell, de acuerdo a la cual en las disputas morales se apela a terceros virtuales, resulta sugestiva, a mi juicio, aunque posiblemente no se presenta en todas las situaciones de este tipo. Nuestra interpretación del ilustrativo ejemplo aportado por Russell, no obstante, difiere en parte de la realizada por él mismo, que la reduce a un mero intercambio de ardides retóricos. A nuestro modo de ver, en cambio, los argumentos esgrimidos por los vecinos son genuinos. Ambos, al parecer, coinciden en la belleza de un determinado lugar. El primero de ellos defiende el derecho de paso por el mismo, mediante un juicio de valor tácito que indica que la belleza vale en tanto que puede ser contemplada. Había dicho, ¿se acuerdan? ¿De qué sirve la belleza del lugar si nadie la ve? Su interlocutor responde con otro juicio de valor, apelando a la importancia de conservar lo bello, aún limitando su acceso a los demás. ¿Qué belleza quedará si se permite que los paseantes extiendan la devastación? Ambas posiciones, a su vez, llevan implícitos varios supuestos fácticos que posiblemente, luego quizá de discutir, estén dispuestos a compartir. Por ejemplo, la idea de que la apertura del paso acarreará que más gente haga uso del mismo y que tal crecimiento probablemente tendrá consecuencias negativas en cuanto a la conservación del lugar. Lo que sugerimos es que los argumentos esgrimidos por ambos disputantes son, desde las posiciones axiológicas que cada uno defiende, genuinos y no mera retórica. No se trata de argumentos que dejan al otro sin más opción que aceptar su conclusión, puesto que cada uno de ellos le otorga mayor relevancia a un juicio de valor por sobre el otro. Pero si uno de ellos lograra convencer a su interlocutor de aceptar la superioridad de lo que podríamos denominar su premisa valorativa, y ambos compartieran a su vez los supuestos fácticos, éste se vería lógicamente obligado a aceptar su conclusión. Y esto se debe a que existe entre las premisas mencionadas, fácticas y valorativas, y la conclusión, permitir o no el derecho de paso en un determinado lugar, una verdadera relación lógico-deductiva. Más adelante ofreceremos una explicación de por qué Russell no logró ver sin que esto supusiera renunciar a su emotivismo, un legítimo razonamiento moral. Esto no quita el hecho de que, en el caso de que los dialogantes no compartieran las premisas axiológicas de un razonamiento, probablemente solo les restaría intentar, por medios retóricos, despertar en su interlocutor sentimientos que espera se encuentren dormidos en él. Al hacer referencia a los desacuerdos morales en EAR, señalé que no resulta del todo clara la razón por la cual las personas ingresan en discusiones morales, si solo difieren en cuanto a sus sentimientos. La visión de Russell permite captar mejor que algunas veces esos sentimientos conllevan deseos, lo que implica intentos por conservar o transformar algún aspecto de lo real, por lo que resulta justificado que las personas discutan por llevar a la acción deseos contrapuestos. Ear hacía notar que no hay contradicción entre sentimientos diferentes, por lo que en cierto sentido no parecía haber nada por discutir. Pero Russell muestra que existe, no obstante, una oposición que justifica la controversia, puesto que dos deseos contrapuestos sobre un mismo punto no pueden ser ambos realizados. Hacia una reconstrucción del razonamiento moral. Nos ocuparemos ahora de algunas críticas que recibió la teoría emotivista del razonamiento moral, particularmente las versiones sostenidas por Ear y por Stevenson, que es su versión de 1944. Curiosamente, la de Russell alcanzó poca difusión.
Uno de los pensadores que atacó esta perspectiva, debido a su presunta insuficiencia para dar cuenta del razonamiento moral, es el racionalista Stephen Toulmin. Consideró particularmente que una de las consecuencias de la teoría emotivista, que él denomina imperativista, es que no puede razonarse en cuestiones morales. Por otro lado, según este autor, dicha teoría solo podría admitir la persuasión o la mera retórica, por lo que no habría ningún criterio para distinguir buenas razones de malas razones, ni razonamientos válidos de inválidos. Dice Toulmin, cito, si nosotros hemos de superar esto, tenemos que garantizar que es posible el razonamiento ético, y que, así, según esto, algunos tipos de razonamientos son buenos y algunos malos. Algunos de los argumentos que llevan a conclusiones verdaderas, válidos, y todos los que llevan a conclusiones falsas, inválidos. Un pequeño punto agrego, da la sensación de que no sabe bien de lógica, Toulmin, me da la sensación por esto, recién releo esta parte y no es tan obvio que un razonamiento correcto siempre lleva a conclusión verdadera ni una incorrecta a conclusión falsa, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrar en lo que sigue que si bien la teoría emotivista de Earle no dio cuenta suficientemente del razonamiento moral, es perfectamente posible hacerlo a partir de algunas modificaciones en dicha concepción, lo que permitirá hablar con toda propiedad de razonamientos morales válidos e inválidos en un marco que no excluye necesariamente, al menos, al emotivismo. Me ocuparé también de otro argumento de Toulmin que sugiere que los puros hechos pueden constituir buenas razones para apoyar juicios valorativos o de deber. Cito a Toulmin. Si se dice a un niño que debería quitarse los zapatos sucios antes de entrar en la sala de recibir, y él pregunta por qué, entonces la respuesta es porque tu madre no quiere que ensucies la alfombra y porque da un trabajo innecesario, son también razones y muy buenas, mientras que la respuesta de que porque este es el tercer martes de Pentecostés parece muy deficiente. Toulmin considera que la idea de que los hechos pueden obrar como razones para apoyar los enunciados morales es incompatible con la teoría emotivista. Incluso resume el sentido de esta última mediante la frase no hay, no puede haber buenas razones para los juicios éticos. Vamos a mostrar, sin embargo, que sin abandonar una concepción emotivista, es posible afirmar que los hechos pueden constituir en cierta medida razones para los juicios de valor. Comienzo por esto último. La teoría emotivista no implica que los hechos no sean relevantes a la hora de establecer una valoración. Así, por ejemplo, el enterarnos de que una persona que apreciábamos asesinó a su pequeña hija probablemente nos produzca una indignación de tipo moral y un consecuente juicio de valor negativo. Pero lo que hay que advertir es que el hecho no produjo la valoración por sí mismo, como sugiere Toulmin con su ejemplo del niño, sino en conexión con algún principio moral, o un conjunto de principios morales, acompañados de su correspondiente carga emotiva. Este principio, formulable como juicio de valor o como una norma, está usualmente tácito en el lenguaje corriente, pero puede explicitarse. En el caso de nuestro ejemplo, probablemente la valoración de que los asesinatos son actos moralmente despreciables y que resultan más graves si dañamos a alguien más débil y más aún si se supone que era una persona a la que debíamos proteger, ¿no? En el caso del asesinato de una hija. De esta forma, acceder a nueva información puede efectivamente modificar nuestras valoraciones sobre situaciones concretas, pero solo si esa información se vincula con nuestros valores preexistentes. En este sentido, es evidente que no se pasa de meras razones fácticas a una conclusión ética, como sugiere Toulmin. Los hechos, si no son a su vez objeto de valoración, no cuentan en el juicio moral. Es perfectamente concebible un suceso que despierte en algunos ciertas reacciones emotivas y en otros solo produce indiferencia. Es notorio por caso que la muerte de gente que conocemos nos afecta, mientras que no lo hace el fallecimiento diario de personas que desconocemos. Esta visión de los juicios morales no excluye que puedan ofrecerse razones en favor o en contra de los mismos, y hasta supone que los hechos juegan un papel importante en esas razones. Recuérdese que para Earle, por otro lado, lo fundamental de una controversia axiológica era justamente discutir los hechos que rodean a la valoración. Pero sí implica que existe al menos un elemento no objetivo dentro de esas razones, y es el dado justamente por los juicios de valor o normas de quien emite el argumento. Influidos por la entonces revolucionaria lógica simbólica de Russell y Whitehead, el propio Russell y el Círculo de Viena concibieron el razonamiento dentro de límites que hoy parecen demasiado estrechos. Así, un supuesto lógico o filosófico de esta lógica
fue el que ésta solo puede operar con enunciados provistos de valor de verdad. La lógica simbólica consideró que un razonamiento es válido cuando es imposible que, en caso de partir de premisas verdaderas, arribe a una conclusión falsa. Dicha definición dejaba afuera del campo del razonamiento a todas aquellas oraciones y expresiones del lenguaje ordinario que no son ni verdaderas ni falsas y con las que parecía no obstante construirse razonamiento. Así por caso, al considerar Ear que las frases que incorporan expresiones éticas no son ni verdaderas ni falsas, negó por ese mismo acto la posibilidad del razonamiento moral, puesto que los razonamientos solo podían apoyarse, según creía, puesto que los razonamientos solo podían apoyar enunciados con valor de verdad mediante otros enunciados con valor de verdad. En este poco feliz corolario convinieron una concepción estrecha del lenguaje con una concepción estrecha de la deducción lógica. Sin embargo, a poco que se abandona la visión extensional del razonamiento, esta que estamos mencionando, se advierte que no es necesario definir la deductibilidad en términos de verdad y falsedad. Es perfectamente legítimo afirmar que un razonamiento es válido cuando la conclusión se infiere estrictamente de las premisas. Esta definición no posee ninguna restricción en cuanto al tipo de juicios a los que puede aplicarse. Así, por ejemplo, tanto argumentos compuestos por proposiciones descriptivas como compuestos por proposiciones prescriptivas pueden ser analizados desde este criterio. De modo que la noción extensional de validez puede ser entendida como un caso particular aplicado a los enunciados descriptivos de esta otra noción más abarcativa. Veamos un ejemplo de un razonamiento con alguna proposición no descriptiva. Uno muy sencillo para mostrar este punto nada más. Quien desea ayudar al que lo necesita es una buena persona. Juan desea ayudar a Pedro, que lo necesita. Por lo tanto, Juan es una buena persona. Se trata de un razonamiento válido desde el punto de vista deductivo, si asumimos al menos la definición de validez mencionada, es decir, en el que el juicio de valor derivado se infiere estrictamente a partir del juicio de valor de mayor generalidad y de la afirmación fáctica de la segunda premisa. Este ejemplo muestra que los juicios de valor guardan entre sí relaciones lógicas y por tanto que el razonamiento moral es posible. Puede decirse, por tanto, que existe un razonamiento moral genuino que no se reduce a mera retórica o persuasión. Es cierto que entre sus premisas cuenta con un juicio expresivo que no revela un conocimiento, pero una vez aceptadas las premisas, la conclusión se impone con toda la fuerza de un argumento deductivo. De hecho, en tanto razonamiento, con independencia del tipo de enunciado que incluya, no existen diferencias entre el razonamiento moral y el ordinario, puesto que también en este último la conclusión se impone a condición de aceptar previamente las premisas. Esto implica que existen desde el punto de vista lógico-deductivo razonamientos morales correctos, como en el caso del ejemplo anterior, y razonamientos morales incorrectos, como aquellos que intentan deducir conclusiones normativas a partir de premisas exclusivamente descriptivas. Los límites de la argumentación moral. He sostenido que el hecho de que los juicios de valor no sean descriptivos no implica que no pueda argumentarse en materia moral. Si una discusión se presenta entre miembros de una misma sociedad que recibieron una formación similar, no resulta inusual que la disputa culmine en un consenso, posibilitado por la mutua afirmación, casi siempre tácita, de valoraciones o principios normativos muy semejantes. Este fenómeno es particularmente frecuente cuando una institución oficia de marco de diálogo, pues en general la sola pertenencia a esta implica la aceptación tácita de algunas normas o de ciertos fines que se consideran valiosos. Así, por ejemplo, si dos médicos intercambian opiniones en un congreso acerca de los modos de transmisión del COVID, es claro que tanto ellos como su auditorio han presupuesto que su deber consiste en tratar de evitar esos modos de transmisión. La discusión gira, pues, en torno a los medios más idóneos para realizar el fin deseado, centrándose así en los aspectos propiamente cognitivos y no en los morales. La asunción compartida de la deseabilidad de ciertos fines no resulta un hecho trivial y su real importancia solo se revela cuando tal coincidencia no ocurre. Pensemos, por ejemplo, que la discusión se desarrolla entre un médico regular y otro perteneciente a una organización terrorista. Mientras el primero presentará los procedimientos tendientes a evitar la transmisión de la enfermedad, el segundo podría centrar su atención en las técnicas para propagar el virus entre las poblaciones enemigas.
¿Acaso ambos coincidirían en la manera de hacer una y otra cosa? Pero su debate en torno a cuáles medios deberían seguirse sería completamente estéril en la medida en que ellos están pensando qué hacer en vista de fines diferentes. Sería como si dos compañeros de viaje discutieran qué camino deben seguir, teniendo en mente distintos lugares a los que desean llegar. Estas consideraciones no niegan que las personas que ingresan en una disputa sobre asuntos morales puedan compartir normas o juicios de valor con la potencialidad en principio de llegar a un acuerdo. Tampoco implica la inexistencia de valoraciones comunes a varias culturas y, por lo tanto, no excluye a priori que puedan ofrecerse argumentos que miembros de diferentes sociedades puedan considerar válidos al compartir las mismas premisas morales. Pero sí advierte que dos personas que difieran grandemente en su concepción de lo que debería ser, probablemente no llegarán nunca a acuerdo mediante un diálogo argumentativo. Esto se debe, entre otras cosas, a que los casos particulares que serán objeto de discusión, e incluso los ejemplos imaginarios que pueden traer a colación, tendrán ya incorporadas las valoraciones que uno admite y el otro no. Y no habrá más fundamentalmente una instancia que permita resolver sus contrapuntos morales que ambos se vean obligados a aceptar. Se llega así a una instancia última en el sentido en que no se puede ir argumentativamente más allá de la misma. Esto revela que aún bajo condiciones ideales de acuerdo cognitivo, es todavía posible disentir en cuanto a las valoraciones. Experimentar un disenso de este tipo resulta sumamente desagradable. Si los interlocutores son persistentes y no se ven llevados a la violencia o al insulto, seguramente insistirán desde distintos ángulos en cómo ven ellos los hechos, y probablemente se verán compelidos, una vez finalizada la discusión, a reafirmar sus valoraciones frente a un tercero, atribuyendo el desacuerdo a las características psicológicas del interlocutor, destacando el carácter dogmático, prejuicioso o simplemente estúpido del otro. En términos generales, creemos que en casos en los que la diferencia de valores entre dos grupos es obvia y existe en ambos un deseo de verlos plasmados institucionalmente, por ejemplo, mediante una ley, lo más común es ni siquiera iniciar un diálogo en términos argumentativos, sino expresar actitudes que van desde la indiferencia hasta la difamación, la imposición por vías institucionales o la violencia explícita o simbólica en algunos casos. Nos parece en este sentido que la concepción de la argumentación moral expuesta permite dar una explicación de por qué se producen comúnmente estas ausencias de diálogo. En suma, aún asumiendo errores y claras insuficiencias de la tradición emotivista de la argumentación moral, creemos que esta todavía revela algunos aspectos importantes de la discusión práctica y que puede ser mejorada sin renegar enteramente de los principios básicos de la teoría, por lo que aún vale la pena dialogar con ella. Esto es la última partecita, disculpen si se hizo un poco largo. Una incursión por la argumentación moral en el derecho. Es breve, trata de tener un hilo en relación a lo que venimos diciendo. En lo que sigue, pondremos brevemente en conversación las conclusiones arribadas en torno a la argumentación moral en general, con la práctica de la ponderación entre principios tan en boga en nuestros tiempos. Concretamente me refiero al siguiente conjunto de ideas. El derecho no es solo un conjunto de leyes, sino también de principios morales. Estos principios en ocasiones chocan entre sí. A la hora de fallar, un juez debe tener en cuenta estos principios, al menos en algunos casos, y un juez posee, al menos potencialmente, las herramientas cognitivas para sopesar estos principios y determinar objetivamente cuál de ellos debe prevalecer en el caso en el que tiene que tomar una decisión. Así, mediante una ponderación bien realizada, podría tomar decisiones morales objetivamente correctas, lo que supone, por otro lado, la existencia también de decisiones morales objetivamente incorrectas. Nos adentraremos en el tema a partir de la presentación realizada por el filósofo del derecho Manuel Atienza, quien defiende una posición más bien moderada en torno al uso judicial de los principios morales. Sostiene este autor que la ponderación resulta necesaria cuando las reglas del sistema no proveen de una respuesta adecuada al caso, debiéndose recurrir a los principios a los fines de hallar una solución satisfactoria. Distingue las lagunas normativas, cuando no existen reglas que regulen la situación presentada, de lo que él llama también las lagunas axiológicas, que se presentan cuando sí existe una regla pertinente, pero esta establece, y cito a Atienza, una solución axiológicamente inadecuada. A nuestro parecer, en este último caso no habría propiamente una laguna, sino más bien un choque entre la solución legalmente prevista y la que el juzgador preferiría.
Atienza acepta que en estos casos el juez podría resolver sin ponderar, pero de esa manera no podría cumplir con la pretensión de hacer justicia a través del derecho. El filósofo español defiende la idea de que la ponderación es un procedimiento argumentativo, no arbitrario, teñido de racionalidad práctica. Señala con elogio, como ejemplo de ello, el hecho de que el Tribunal Constitucional Español fue construyendo a lo largo del tiempo criterios fácticos para hacer prevalecer un principio sobre otro en determinados tipos de casos. Por ejemplo, cuando choca la libertad de información y el derecho a la intimidad. Así, el tribunal dejó sentado que si el ejercicio de la libertad de información afecta la intimidad de una persona con relevancia pública, debe primar el principio de la libertad de expresión e información. Por ejemplo, al parecer, para el Tribunal Español, sería legítimo que un medio publicase fotos que delaten que un diputado tiene una pareja no revelada del mismo sexo, pero sería ilegítimo ese mismo acto en personas corrientes. Y de maneras similares se fueron construyendo jurisprudencialmente reglas y excepciones de ponderación cada vez más precisas para hacer prevalecer ciertos principios en algunos tipos de casos y otros principios en casos que presentan diferencias fácticas relevantes. Coincidimos con Atienza en que en algunos casos la ponderación es necesaria, la situación más clara es frente a una laguna normativa, que la ponderación es un procedimiento en cierta medida argumentativo, o que al menos parcialmente puede ser reconstruida como un tipo de argumento, y en la deseabilidad de que se construyan, expliciten y mantengan los criterios para hacer prevalecer un principio sobre otro para casos que respondan a una cierta tipología. Sin embargo, consideramos que el autor, en aras de defender la racionalidad y no arbitrariedad del procedimiento, soslaya la cuestión de que no solo el juzgador debe realizar una valoración de los principios generales en juego para siquiera poder aplicarlos, sino que debe realizar nuevas valoraciones morales para construir los criterios fácticos que lo llevan a preferir un principio por sobre otro en un determinado caso. Así, debe decidir qué tipos de hechos considerará moralmente relevantes para marcar una diferencia y, por omisión, qué tipos de hechos carecen de relevancia moral. Como habíamos señalado anteriormente, para que los hechos cuenten en el juicio moral, deben a su vez ser objeto de una valoración. Su relevancia moral la adquieren en conexión con alguna norma o valor preexistente. En el caso del ejemplo del Tribunal Español, aprobado también ese ejemplo por Atienza, que las personas, el juicio moral sería, o el conjunto de juicios morales presupuestos, que las personas pierden potencialmente, de forma legítima, parte de sus derechos al convertirse en personas públicas, en este caso parte del derecho a la intimidad. Estemos o no de acuerdo con esta apreciación, entendemos que no se trata aquí de la mera constatación de un hecho, sino de una auténtica y eventualmente polémica valoración con su respectiva cuota de preferencia personal. En suma, al ponderar, un juez inevitablemente realizará valoraciones morales en diferentes niveles y para ello no podrá evitar recurrir a sus valores personales, introduciendo con ello un elemento de cierta subjetividad. No será posible, por tanto, que tribunales distintos realicen ponderaciones distintas ante casos, no será imposible, por tanto, que tribunales distintos realicen ponderaciones distintas ante casos similares, sin que se pueda decir con claridad que uno de ellos acertó y el otro se equivocó. La ponderación, como procedimiento argumentativo, no podrá transformarse en la aplicación más o menos mecánica de una fórmula matemática, tal como pretendió su más férreo defensor, Robert Alexy. Sumémosle a ello que los principios y derechos consagrados en las constituciones y tratados presentan una gran diversidad axiológica y se expresan en términos particularmente vagos, susceptibles de una multiplicidad de interpretaciones valorativas. Pienso, por ejemplo, en conceptos tales como la dignidad humana. ¿Qué acciones o leyes niegan la dignidad humana? Por ejemplo, una ley que autoriza el suicidio asistido para enfermos terminales, ¿niega la dignidad humana o por el contrario la afirma? Estas preguntas no podrán responderse prescindiendo de los valores de un magistrado que interpreta dichas nociones y debe tomar una decisión, y presumiblemente serán diferentes si son diferentes los valores de los respectivos jueces. Independientemente de la ponderación entre principios, la utilización de valores en la práctica judicial es un fenómeno en franco crecimiento, lo que en ocasiones genera poca previsibilidad del sistema y cierta inseguridad jurídica.
Hoy un juez cuenta con herramientas jurídicas para saltear una ley cuya aplicación a un caso le parece injusta. Así, por ejemplo, los magistrados pueden ampliar o reducir el alcance de una noción jurídica lo suficiente para incluirla o excluirla en un caso que sí está previsto por la ley. Los tribunales suelen utilizar la argumentación para disfrazar estas innovaciones jurisprudenciales, presentándose como meros intérpretes de la ley. Pueden también declarar inconstitucional una ley en base a alguno de los diversos principios morales de nuestra Constitución y, más en general, cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para adaptar sus sentencias a su sistema de valores. Este poder de los jueces, acaso excesivo en un sistema republicano, supone también el peligro de que algunos magistrados antepongan su ideología por sobre la aplicación de la ley. La teoría de la argumentación moral aquí esbozada muestra que, si bien existen en cierto sentido razonamientos morales correctos e incorrectos a la hora de motivar una sentencia, aún los razonamientos morales bien construidos poseen un elemento de arbitrariedad irreductible al plano cognitivo, por más que se intente disimular este hecho mediante una recurrencia a los poderes cuasi mágicos de la argumentación y a nombres pomposos para las decisiones valorativas como el de ponderación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, está abierto el debate. ¿Quién quiere empezar a preguntar? Hasta que alguien pregunte, aprovecho para agradecer también, que me olvidé, a Daniel Gorra, que se tomó el trabajo de leer una versión, que está aquí también, se tomó el trabajo de leer una versión previa del trabajo y sugerirme algunas modificaciones, sin ser responsable de los errores que pudiera, obviamente, haber ahí. Yo tengo un comentario sobre un punto pequeño de lo que usted dijo al principio, sobre el razonamiento lógico que decía: los que desean hacer el bien a los demás son buenas personas, etc. Y esto para señalar que un razonamiento lógico puede hacerse incluso con proposiciones no descriptivas. Sin embargo, me parece a mí que tal como está formulada la expresión pretende ser descriptiva. Es decir, cuando uno dice las personas que desean beneficiar a otros son buenas personas, está pretendiendo describir una realidad moral. Es decir, está actuando desde un punto de vista cognitivista. Y por esto, claro, no habría ningún inconveniente lógico, porque la lógica funciona para cualquier proposición cognitiva, aun cuando sea falsa. Ahora, eso sí, lo que sí se puede decir es que la lógica no necesariamente tiene que ver con la verdad. Sí, a mí me gustaría decir que la lógica maneja criterios de aceptabilidad. La verdad es un criterio muy intersubjetivo de aceptabilidad. Y no todos los criterios de aceptabilidad son reales. Por ejemplo, podría haber criterios mágicos de aceptabilidad. Y de todos modos con ellos funcionaría alguna lógica. Es decir, si esta clase de actos constituye un hechizo válido y este es un acto de esa clase, este acto constituye un hechizo válido. Y esto sería una deducción lógica de todos modos. Una observación chiquita. Bueno, muchas gracias, doctor, ¿no? Miren, en relación a lo primero, a mí me parece que cuando uno dice que una persona que realiza cierto tipo de acciones es una buena persona, al menos de una lectura emotivista, que acá yo estoy adoptando circunstancialmente al menos, estoy haciendo un juicio de valor y no un juicio descriptivo. Puede efectivamente ser un juicio descriptivo, pero que tampoco lo veo descriptivo en ese sentido. Mire, o sea, decir que alguien, si el término bueno no es un término descriptivo, sino es un término que expresa aprobación, decir que alguien es una buena persona si realiza cierto tipo de acciones, es expresar la aprobación por cierto tipo de personas que realizan cierto tipo de acciones. Sino, no lo veo como una mera descripción. Entiendo que desde una posición cognitivista,
que sé que no es la que usted mantiene, pero se lo podría ver como verdadero o como falso, ¿no? Pero de una posición al menos emotivista, lo que uno está haciendo no es describir quién es una buena persona, sino expresar la aprobación por eso, ¿no? Y bueno, yo lo traté de enmarcar a ese razonamiento dentro de la concepción emotivista. De todas formas, podría haber usado, pasa que sería, creo, más sencillo, una norma moral, digamos, una norma moral general, un caso particular y como conclusión, la norma aplicada a ese caso, ¿no? Donde la norma es más claro que no es ni verdadera ni falsa, creo yo. Pero bueno, como el emotivismo más bien se ha ocupado de los juicios, lo que nosotros llamamos juicios de valor, usé ese ejemplo, ¿no? Que entiendo que puede ser un poco controvertido, pero yo creo que las dos lecturas principales son o que es efectivamente un juicio de valor o que es una suerte de definición de voy a llamar buenas personas a las que realicen tal cosa, pero como ahí en ese último caso también parece más un acto de decir, digamos que, como decir, explícito cuál va a ser mi decisión, o cuál va a ser mi decisión y mi parámetro de uso de esa expresión, que una descripción de algo que preexiste, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la realidad preexistente a decir que alguien, o sea, ¿qué haría verdadero o falso un juicio como las personas que hacen tal o cual cosa son buenas personas, ¿no? Menos, bueno, entiendo que de posturas cognitivistas podría haber algún tipo de hecho o realidad moral que la haga verdadero o falsa, pero al menos del emotivismo no se lo ve así, digamos. Y después, respecto a lo segundo, coincido con usted, sí. El ejemplo de la magia y de los distintos modos de validación. Pero sobre lo primero se me ocurre otra vuelta de tuerca. Traduzcamos la expresión a emotivismo, con la que yo también coincido. Entonces, digamos, el que mata a alguien, claro, no es verdadero ni falso. Fulano mató a alguien, fulano, Exacto. Funciona igual. Claro, exacto. Y por otro lado, esa era una de las razones por las cuales no parecía haber un razonamiento, ¿no? Por enfatizar, digamos, esta expresión entre lingüístico y visceral, digamos, de nuestro sentimiento de aprobación o desaprobación. Bueno, ¿quién más pregunta algo? Yo, profesor. Por favor. Hola, buenas noches, profesor Nicolás. Le felicito por la exposición. Una pregunta, ¿hay posibilidad, ve alguna posibilidad de definir alguna especie de sistema de valores que permita de alguna manera reducir la discrecionalidad del magistrado hoy y preservar una alta aceptabilidad de la validez? ¿Cómo sería este sistema de valoración dentro de un sistema jurídico? Es que no le puedo responder lo último porque la respuesta primera era que no, digamos, en el sentido de que si el sistema es un sistema de valores, supongamos, lo planteemos incluso independientemente de si ese sistema de valores refleja algo así como valores objetivos o si es simplemente un consenso en torno a ciertos valores, ¿no? Si quiere después lo podemos tratar a eso. Pero los valores por su propia, para mí, ¿no? Por su propia naturaleza, son intrínsecamente vagos, digamos, en el sentido de que su expresión lingüística, bueno, por el sentido más obvio de que realmente se pueden dar distintas interpretaciones valorativas de los mismos y que por otro lado para interpretarlos y aplicarlos a casos concretos, como sería en el caso de una situación judicial, necesariamente va a haber que interpretarlos valorativamente a su vez, ¿no? Y hasta decir, bueno, voy a tomar este principio y no este otro, hay ese margen, esta regla de alguna manera contradice tal o cual principio, con lo cual no creo que sea posible. Y yo agregaba todavía un argumento más proveniente del emotivismo, y es que no son vagos, no son los principios valorativos no son vagos por razones más o menos circunstanciales que uno podría simplemente aclararlas y ya,
sino que son vagos porque en el fondo no expresan algo descriptivo, sino que expresan nuestro sentimiento de aprobación o desaprobación por cierto tipo de acciones. De modo que no es un tipo de vaguedad que podría reducirse después de discutir mucho, ¿no? Lo que podría hacerse, como de alguna manera hace, según lo que dice Atienza, el tribunal español, para reducir el margen de discrecionalidad judicial, diría yo, es que en realidad lo que me parece idealmente habría que hacer es que la propia legislación debería ser mucho más precisa, incluso cuando posibilita, no decir, bueno, si no vayan a los principios en general, así por ejemplo como figura en los primeros artículos del nuevo Código Civil y Comercial Local, sino ser bastante más preciso en cuándo, por ejemplo en cuándo explicar un principio u otro, en qué, o sea, definir lo más posible, en definitiva, transformarlo en algo así como el lenguaje lo más posible de las leyes a los propios principios. Idealmente esa tarea me parece que la debería hacer más el legislador que la propia práctica judicial, ¿no? Claro, o sea, sería describir qué sería cada principio, sería una salida. Sí, pero no solo describir, digamos, qué sería, sino en qué situaciones debería primar uno sobre otro, a qué situaciones se aplica o no se aplica. Es muy difícil por la amplitud misma de los principios y la verdad que la tendencia actual va en sentido contrario, a hacer cada vez más, hablar de los derechos a esto, derecho a lo otro, sin, por ejemplo, supongamos el derecho a una vivienda digna. Pero bueno, el Estado está obligado a darla, no está obligado a cuándo una vivienda es digna, quién es a quién es el que está obligado a proporcionar si alguien no la tiene. Es decir, la tendencia va en sentido, me parece, contrario, y en ese sentido entiendo que Atienza elogie de alguna manera que el Tribunal Superior Español vaya precisando, por lo menos para evitar algún tipo de, como decir, si va manteniendo los criterios, por lo menos se evita cierto tipo de arbitrariedad, no toda, obviamente, de hecho, los propios criterios son polémicos, digamos, pero... no fija de forma jurisprudencial, digamos. Claro, yo me parece que sería mejor que esa reforma venga por el lado legislativo que judicial, ¿no? Bueno, pero es una opinión prácticamente personal, ¿no? Ya sobre la deseabilidad. Yo le pregunté simplemente porque en algún momento dijo, la validez del principio no se discute, a menos que se comparta en el mismo sistema de valores, claro, pero no en estos valores ya definidos dentro del sistema jurídico, dentro del sistema de valores de una disputa cualquiera, no necesariamente dentro del sistema jurídico. Okay, claro. Entendido. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Gracias por la pregunta, muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Martina que dice, pregunto, ¿tendría aplicación la inteligencia artificial en la interpretación de los valores, evitando el disenso de los jueces? Uy, qué pregunta, ¿no? Eso supone que yo sé algo de inteligencia artificial y sé muy poco, pero mi primera impresión es de que no sé bien en realidad en qué medida la inteligencia artificial podría hacer el proceso llamado interpretación, incluso no solo interpretación valorativa, sino interpretación en general, ¿no? Y en el caso de la valorativa, se me ocurre que a ver, me parece en principio que no se podría, salvo que transformemos justamente el juicio de valor en algo que no es en el fondo un juicio de valor, ¿se entiende? O sea, porque uno asume que las máquinas no valoran en sí, sino que, a ver, por ejemplo, supongamos, lo único ejemplo, como una cierta analogía que se me ocurre aquí, de lo poco que puedo saber, es de cuando una máquina inteligente, en el sentido de una máquina que juega bien al ajedrez, ¿no? Entonces, que efectivamente pondera, ya en un sentido no tan metafórico como el de Alexis, digamos, pondera las soluciones alternativas y le asigna un puntaje, ¿no? En el sentido que quiso hacer Alexis quizá y que justamente se vio que no se podía, a mi juicio, ¿no? Entonces elige qué movida hacer en función de cuál es la que alcanza mejor puntaje. Y lo hace muy bien, por otro lado. Una buena máquina de ajedrez vence a la inmensa mayoría de los seres humanos y posiblemente en algún momento va a vencer a uno de los mejores ajedrecistas, ¿no? Pero la valoración, pero para hacer eso ya hay que transformar la valoración en otra cosa, digamos, ¿no? Ya, o sea, reducirla a cuáles, lo cual quizá no sea tan malo, pero reducirla a cuáles son nuestras preferencias de una forma mucho más clara
a los fines que la pueda aplicar una inteligencia artificial. Quizá, no sé, no lo quiero comprometer, pero quizá el doctor Guibur, que sabe mucho más del tema, quisiera aportar alguna cosa, pero... Yo diría que la máquina puede ponderar siempre que nosotros le enseñemos cómo. Y como nosotros no tenemos la menor idea de cómo ponderar, es difícil que la máquina pueda hacerlo. Exacto, claro. A diferencia del ajedrez, digamos, donde de alguna manera podemos enseñarle a incluso a ser mejores que nosotros, ahí está difícil en el caso de algo que no sabemos ni nosotros, no nos ponemos de acuerdo ni nosotros, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. El doctor Guarinoni levantó la mano. Nicolás, me gustó mucho el trabajo y además me manifiesto totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Lo que yo creo que es la conclusión de tu trabajo es que en realidad la única discusión posible que hay acerca del problema de discusiones valorativas es la aplicación de la lógica a los argumentos y nada más, porque en realidad si el resto, o sea, si el contenido de la discusión van a ser preferencias, cada cual puede tener la suya y de hecho esto es lo que pasa muchas veces cuando tenemos distintos sistemas de valores. ¿Es esto lo que vos pensás? Bueno, sí, pero agregaría que los hechos efectivamente juegan un papel, solo que juegan un papel a condición de estar previamente valorados, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pueden surgir diferencias, como pueden surgir consensos, ¿no? Sobre qué hechos son relevantes para, por ejemplo, supongamos, no sé, un principio que dentro de todo de lo quizás menos abstracto que otro, la libertad de expresión. Supongamos a alguien que, no sé, se está excediendo en esta misma... O sea, alguien que no soy yo, digamos, uno de los participantes empieza a hacer una pregunta que en realidad todos nos damos cuenta que no es una pregunta, sino un discurso y va 15 minutos. Y está diciendo cosas totalmente que nada tienen que ver, ya está hablando de, no sé, de San Martín. No sé, se le dice, bueno, Moderecero se lo va a echar y sigue, bueno, y se lo echa. Se violó su libertad de expresión, ¿no? O sea, uno podría, o al que quiere escribir mi muro de Facebook y yo le pongo que lo bloqueo, o le elimino lo que ha puesto en una página porque soy el administrador de esa página y me parece que por cualquier razón, porque es un insulto, bueno, capaz que nos podemos poner de acuerdo sobre qué situaciones fácticas lo aplicamos o no, y eso me parece que sí hace relevante a la discusión una vez que nos hemos puesto de acuerdo. Claro, sin acuerdo no hay nada más que, como dice usted, que la lógica, y quizá ni la lógica, pero supongamos que la lógica. Pero con otros acuerdos, bueno, las circunstancias fácticas se pueden más o menos establecer mediante distintos tipos de pruebas en el marco de un juicio, digamos, ¿no? Ahora ya los valores, no, me parece que no, pero que también por otro lado, a veces hay ciertos acuerdos valorativos que especialmente en casos medio extremos, digamos, o sea, por decirlo, en los llamados casos fáciles, digamos, hay cierto acuerdo valorativo y en los casos más complejos ya no. Pero sí, entiendo que la actividad judicial no puede ser una actividad plenamente objetiva como la inmensa mayoría de las actividades humanas, digamos, ¿no? Como la de ser profesor o como la de, qué sé yo, ser abogado, no pueden ser meramente medidas desde un punto de vista puramente objetivo, digamos, o la de cantante, no sé. Gracias, Ricardo, por otro lado, me alegro muchísimo de verlo, hace rato que no nos vemos más que por vía de esta forma. Sofía Aguilar levantó la mano. Gracias. Bueno, Nicolás, me pareció súper interesante tu presentación. Ay, no sé si se escucha. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Rápidamente, entonces, por ahí, de la mano de la última, del último comentario y pregunta que hizo el doctor Guarinoni, yo también me había quedado pensando en algo vinculado a esto, sobre todo en el inicio de tu presentación que mencionás a Habermas, ¿no? Y pensaba si tal vez, no sé si has reflexionado al respecto o qué podrías decir sobre esto, ¿no? En el sentido de si la propuesta de racionalidad comunicativa de Habermas
es, digamos, en definitiva, tal vez el presupuesto de mínima que podemos asumir respecto de bueno, digamos, ¿qué criterio se puede establecer? No es un criterio meramente formal, digamos, que no nos dice nada respecto del contenido, pero sí respecto de los procedimientos, como si se quiere, bueno, una posición más austera, pero a la vez razonable, vinculada a esto que vos estabas mencionando. Pero bueno, eso es ya una reflexión. No sé si lo has tematizado o digamos, o lo has tenido presente o cuenta, o si tienes alguna reflexión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sofía. Un gusto escucharte, gracias por estar. La verdad que no demasiado. He leído poco Habermas y lo que he leído iba por el lado más bien de la... He leído un poco más y la verdad que no me gustó mucho a Apple, a Carl Otto Apple, y la verdad, al menos en esa posición en particular, no, la verdad que no acuerdo para nada en la de Apple. Sé que en todas las discusiones que han tenido entre Apple y Habermas, yo siempre estaba del lado de Habermas, pero no porque sea habermasiano, sino porque me parece que era bueno, bastante más realista lo de Habermas y comparativamente al menos hay que ver que Apple es bueno, de la priori trascendental, de la el que arruinó la pragmática del lenguaje, no sé, la pragmática es pragmática trascendental. Lo de Habermas no conozco tanto como para emitir una opinión. En principio lo que leí no me llegó a convencer, pero tampoco podría sinceramente dar una opinión muy válida sobre el tema. He leído muy poquito de la teoría de la comunicación de Habermas y lo he leído más bien a través de críticos o a través de su diálogo crítico con Apple, etcétera, no de fuente muy directa. Entonces, por eso prefiero no opinar, digamos. Pero te agradezco mucho el aporte. No, muchas gracias por la respuesta. Yorick levantó la mano. Está muteado, no sé si está intentando hablar. Ahí está. Estás muteado, ¿no? Sí, está muteado, no tiene el micrófono prendido. No sé si querés que pasemos a otra persona hasta que lo solucione. Bueno, no sé si hay otra persona acá. Sí, Carolina Dimitri. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha porque tengo un cartel que me dice conexión inestable. ¿Me escuchás, Nico? Sí, se escucha. Es un poco el caso como Sofía, se escucha con ruidito, pero se escucha bien. O sea, se te entiende perfectamente. Bueno, bien, te digo rápido. Bueno, primero felicitarte, me gustó mucho la ponencia. Y lo que quería preguntarte es con respecto a esta crítica que le haces a Tienza sobre la ponderación de principios y sobre todo, digamos que hablas del tema de las preferencias personales de los jueces, tanto en la ponderación como en lo que él llama laguna axiológica, que para vos también sería, digamos, ni más ni menos que una preferencia valorativa del juez para desconocerla a la regla. La pregunta es, ¿hay alguna manera, aplicando principios, de que los jueces tengan menor discrecionalidad? Está muy relacionado con lo que decía una de las anteriores ponentes. ¿Menor discrecionalidad en cuanto a los principios o da lo mismo que aplique cualquier principio en términos de discrecionalidad? O sea, que no hay ningún, digamos, modo de mermar la racionalidad. Para vos vale tampoco el ejemplo de Atienza de la libertad de expresión del Tribunal Constitucional español, como que directamente el tribunal hubiera dicho, para mí vale más, no sé, el derecho a la intimidad porque sí, porque es mi preferencia. Muchas gracias, Caro. Gracias por venir de paso. Mira, mi posición, a ver, lo de la crítica a Atienza es relativamente una crítica menor. A mí sí me gustó el trabajo de Atienza, es más, podría haber tomado a Alexis, elegí tomar a Atienza porque me parecía dentro de todo más sensato y más realista que otros autores que hablan del tema. Es más,
Atienza decía que bueno, que los valores, los principios que uno puede tomar son los que están realmente incorporados al sistema jurídico, mal que mal, no los principios que uno se le cante. Con lo cual sí, efectivamente hay. Yo no estoy defendiendo que la arbitrariedad es total. Cuando digo por eso parece un eufemismo, pero digo cierta arbitrariedad, cierta subjetividad, es porque quiero decir con ello que no hay, uno dice lo que quiere y ya. Quizá la posibilidad de decir lo que uno quiere ya está presente en el derecho, pero no digo que no esté presente, pero no quiero decir que también que la práctica jurídica es literalmente en el día a día cualquier cosa que se le ocurra al juez. No quise decir eso, digamos. Creo que más o menos un poco lo que uno podría analogar con esto de las zonas de, quizá un poco más que eso, pero esto con las zonas de penumbra, donde hay un, digamos, un margen de decisiones dentro de un principio más general. O sea, dado un principio, incluso un solo principio, ni siquiera un choque entre principios, son varias las posibilidades que el juez cuenta sin salirse del todo del juego del lenguaje del derecho tal como hoy se lo concibe, ¿no? Con la función judicial amplia que hoy se concibe, tiene un margen posible, no es que puede decir, creo yo, cualquier cosa. O sea, técnicamente podría decirlo, pero la práctica me parece que modera y limita bastante eso, ¿no? Y bueno, el hecho de que existan tribunales superiores que pueden revisar las decisiones, etcétera, ¿no? De modo que lo que hay más bien es lo que, ahí tomo una pequeña cosita en otro contexto que decía el profesor Guibuelo en un trabajo, ¿no? Como que una cosa es, como que lo razonable, digamos, lo que llamamos lo razonable, que es un poco el concepto, casi uno de los conceptos centrales, o casi de los valores centrales de estas posiciones, en algunos casos, que no son las mismas, ¿no? No es lo mismo Alexis que Atienza, etcétera, pero que todos hablan de la razonabilidad y de lo razonable. Es que simplemente que por razonable entendemos como, digamos, lo que realmente me parece que hay tras ese concepto es un margen de posibilidad donde quizá al que defiende esto le parece una mejor que la otra y más razonable o mejor argumentada que la otra, pero no es que ese margen sea cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, y los principios, por otro lado, yo coincido en eso con Atienza, los principios que se podrían utilizar solo que efectivamente forman parte de nuestro derecho positivo, digamos, incorporado a través de la Constitución o como fuere, y no cualquier principio que a mí me parezca por mis propios valores. No puedo invocar la Biblia, por ejemplo, por más que sea un juez católico. Sí da un margen amplio, creo, para que uno pueda tomar una decisión o a veces la contraria, ¿no? Y por otro lado también, o sea que no es que no estoy con Atienza, pero tampoco estoy lejísimo, digamos. Y por otro lado lo mismo en relación bueno, perdón, se me ha ido un poco lo que quería decir. Pero no me parece que un juez haga lo que quiera del todo. Sí que está esa posibilidad y por suerte, en general, no creo yo, tampoco que sea un gran conocedor de la práctica judicial, en general no se hace un abuso muy estricto de los principios que parecen no tener nada que ver al caso, ¿no? Pero no es que yo, respecto a eso que vos has dicho también al pasar, eso de que, bueno, la ley no me gusta, bueno, supongo que pasa lo mismo. No es tan así nomás que uno saltea la ley. Ya. Por otro lado, cuando uno saltea la ley, tiene que argumentar mucho para explicar por qué lo hace, digamos, y eso también lleva un trabajo extra que no sé si todos están tan dispuestos a hacer. Es más fácil aplicar la ley ya, ¿no? No sé si más o menos te satisface algo la respuesta. O sea, sí, gracias, Nico. Muy bueno. No ha podido, me parece, desmutearse el... A ver. Ahora supongo que tendría que estar desmuteado. Yorick, ¿querías hacer una pregunta o un aporte vos? No, sabes que no, yo no lo escucho al menos, ¿no? No se escucha, ¿no? Se supone que estás desmuteado, pero no sé por qué no emite sonido. No sé si mientras tanto habrá alguien más que quiera... ¿Me oyen? Hola. Hola, ahora sí, ahora sí. Ok, les ofrezco excusas porque tuve que reinstalar el sistema operativo y no había habilitado
micrófono correcto. Mi nombre es Iván Aswood, soy de Colombia. También les ofrezco excusas por esa cuenta tan anónima, pero a veces prefiero usar cuentas anónimas para proteger mis datos. Yo coincido un poco con la intervención de Sofía hace un rato, porque yo, con objeto de mis trabajos de predoctorado, si algún día soy admitido, he tenido que tocar mucho a Habermas. Y su conferencia me remitió continuamente al tema de la interlocución que toca Habermas, no solo en la teoría de la acción comunicativa, sino también y específicamente en facticidad y validez, pues porque es un tema que tiene que ver directamente con el derecho, ¿no? Entonces me preguntaba yo, es muy complejo, voy a tratar de hacerlo lo más breve, me preguntaba yo si en ese afán de objetividad que tenemos, sobre todo en el ámbito del derecho, para regular de algún modo la conducta humana, no tendríamos un poco que, si se me permite el término, ampliar esta cuestión de la interlocución que plantea Habermas, de tal manera que el derecho se pueda alimentar suficientemente para responder a la mayor cantidad de casos posibles, teniendo siempre presente que el 100% es imposible. Lo digo porque en ocasiones siento, por muchas circunstancias que ocurren en Latinoamérica, que tenemos un derecho sordo y ciego, porque es un derecho que no se alimenta de esa facticidad y que en esa ceguera y en esa sordera no escucha a los interlocutores válidos, que son básicamente sus ciudadanos, de donde podría tomar quizá esa argumentación moral que le serviría para dar un giro al sistema de normas. Creo que tenemos un derecho ciego en ese sentido, y con un ejemplo pequeño termino la intervención. El caso de Uber en muchos países de Latinoamérica. Tenemos sistemas de transporte regulares, por no decir malos, muy ineficientes, inseguros, y de pronto entra una alternativa de transporte que la gente elige de manera voluntaria, que ofrece una cantidad de cosas que estatalmente no son ofrecidas por las instituciones, y los estados no avanzan ni toman decisiones para escuchar a los ciudadanos que desde el punto de vista de las redes sociales y desde el uso de las aplicaciones les están diciendo queremos un modelo de transporte diferente, sino que los obligan a seguir en las mismas dinámicas de siempre, que los han tenido de alguna manera en una situación incómoda, y además de eso no les ofrecen alternativas. A eso me refiero cuando digo que tenemos un derecho sordo y ciego, y que de pronto esta alternativa de Habermas de ampliar, digo no de Habermas porque él no habla de esa amplitud, pero es más como la idea que yo tengo de que si escucháramos un poco más a esos interlocutores válidos, tal vez esas argumentaciones morales podrían servirle al sistema de normas para ser un poco más objetivo y de paso un poco más justo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo era? ¿Iván era tu nombre? Bueno, Sí, señor, Iván. Muchas gracias. Yo lo único, en realidad, sobre Habermas, como ya anticipé a Sofía, no es mucho lo que puedo decir. Sí, y esto es una mera opinión, me parece que en todo caso a la expresión de ciertos grupos, incluso de unas mayorías, sería conveniente que quien lo escuche sea más bien los legisladores o el poder político en general, y no tanto los jueces, ¿no? Que modifiquen los jueces el derecho en función de cuáles les parece que son los interlocutores válidos. Por otro lado, eso implicaría determinar previamente cuál vamos a considerar un interlocutor válido y cuál no. Entonces, me parece que es una demanda que sería mucho, con la que comparto, por otro lado, ¿no? La demanda, por ejemplo, de Uber, y tras Uber un montón de otro tipo de novedades informáticas, etcétera, que mejoran en buena medida los servicios preexistentes o incluso crean servicios nuevos.
y que, bueno, efectivamente hay una actitud gremial más bien conservadora que impide que puedan avanzar. Digo Uber, pero me refiero también a lo que está viniendo y lo que se vendrá después, que va a ser mucho más. Pero me parece que sí, que la apertura principalmente debería venir del lado del poder político y de que hay que tomar, por supuesto, enfrentarse a gremios no es tampoco fácil. También los gremios, evidentemente, también son interlocutores sobre estas cuestiones de transporte, supongo los gremios de los transportes existentes y habilitados, y encontrar algún tipo de solución. No me parece que esté abrir, digamos, que sea positivo, digamos, abrir a que los jueces directamente escuchen a través de redes sociales o qué sé yo, para tomar decisiones judiciales, ¿no? Que a veces es una tendencia que está, digamos, ¿no? Que ejercen efectivamente presión la opinión pública en sus distintas formas, pero no, más allá de que en algunos casos en particular uno esté de acuerdo con la decisión judicial que escuchó a determinado sector de la sociedad, no es idealmente en el sistema republicano, me parece que debería pasar por otro lado ese tipo de digamos, de recepción digamos, de la voluntad de los ciudadanos, digamos, ¿no? Bueno, esa pequeña acotación nada más dentro de... Me parece que sí que es un aspecto importante, por otro lado, el que señalás, ¿no? Y que creo que va a ser cada vez más importante a medida que pase el tiempo. Perdón, me acordé de una cosita de Carolina, que no sé si está o no está ahí, pero lo que quería decir era que cuando yo, digamos, me refería a la observación de Atienza de que la libertad de expresión debería primar sobre la libertad, sobre el derecho a la intimidad, si la persona es pública, a mí sí me produce cierto, no estoy 100% de acuerdo y me produce alguna polémica, pero tampoco es que la presenté como diciendo, mirá esta porquería, digamos, ¿no? Es simplemente que, bueno, decido en qué caso, más o menos, en qué caso hacer pesar más una u otra, ¿no? Yo en términos generales soy más del derecho a la intimidad, pero no es que me produjo así una indignación moral esa decisión ni que Atienza la elogie. La traía simplemente como un ejemplo de cómo él considera que mientras más se aclare, mientras más se justifique y aclare en términos fácticos cuando aplicar un principio u otro, mejor, ¿no? Pero lo que sí me señalaba es que no es un ejemplo de una pura racionalidad, sino de tomar decisiones valorativas y hacerse cargo a futuro de ellas en principio, digamos. Y ese hacerse cargo en futuro, en principio, de esas decisiones tomadas, sobre qué situaciones fácticas van a ser relevantes, sí me parece algo deseable, digamos, ¿no? Idealmente preferiría que lo haga el legislador, pero sí me parece bueno que haya cierta coherencia o, por llamarlo de alguna manera, entre lo que toman un cierto tipo de casos y lo que voy a decir en tipos de casos similares a futuro, ¿no? Por lo menos daría cierta seguridad jurídica, me parece algo positivo, independientemente de ese ejemplo puntual. No sé si habrá alguien más que quiera intervenir. Ricardo. No sé si yo puedo, Nicolás. Sí, yo no soy, por supuesto, todos pueden, digamos. No sé si querés, bueno, yo entendí en tu trabajo que, bueno, que de algún modo estás tratando de conciliar una posición emotivista con la posibilidad de que haya posibilidad de justificación racional, o sea, como que el criterio emotivista no es meramente, o sea, los argumentos no son meramente persuasivos, sino que hay razones por detrás de esos argumentos, aun cuando uno adopte emotivamente, digamos, cuando uno le adjudica una valencia emotiva a sus juicios de valor, etcétera, etcétera. Bueno, si podés explicitar cómo conciliarías esas dos cosas, o sea, dicho, o sea, brevemente, desde la psicología moral, bueno, se considera que a la valencia afectiva que uno le da intuitivamente, con la carga emocional a ciertas situaciones moralmente relevantes, o sea, que uno la evalúa como positiva, como negativa, no sería incompatible, o sea, si uno digamos, explicitar el razonamiento, o sea, es como una cuestión intuitiva, pero por detrás podría haber un razonamiento moral que justifique, o sea, hay razones a favor de
adjudiquemos una valencia emotiva positiva a ciertas cosas, o sea, como que no hay, bueno, en realidad, digamos, esa valencia emotiva puede depender de distintos sesgos que tienen que ver con distintos criterios para juzgar decisiones morales que, bueno, compatibles con distintos códigos morales, algunos de los cuales podríamos considerar racionales, que tienen, por ejemplo, el código ético liberal, porque, digamos, uno puede señalar dónde hay un daño, dónde hay una víctima, y en función de esos criterios establecer por qué algo sería malo o bueno, en función de que cause daño a otro, bueno, etcétera, etcétera. Después habría otros criterios para juzgar acciones morales y decisiones morales que, bueno, tienen más que ver con otras funciones adaptativas que tendría la moralidad desde la psicología evolucionista, que son más difíciles de explicitar, de dar razones, porque, bueno, no sé si quieren que dé ejemplo, digamos, el tema, por ejemplo, el rechazo al incesto, bueno, cosas que tienen que ver con códigos morales comunitaristas, conservadores, bueno, distintos códigos morales que también están vigentes en las sociedades, pero que es más difícil justificar racionalmente porque, digamos, adherimos o rechazamos a ciertas prácticas, porque, digamos, no hay un daño o una víctima claramente visible, por ejemplo, y sin embargo rechazamos eso. Pero cuando hay una compatibilidad entre digamos, ciertas cosas que tienen valencia positiva o negativa, porque podemos argumentar racionalmente que alguien sufre un daño, que hay una víctima, etcétera, etcétera, que se violan derechos, que hay un trato injusto, etcétera, ahí es como que no habría incompatibilidad entre digamos, la adhesión emocional a esos principios y la posibilidad de justificarlo racionalmente. Bueno, eso por ahí desde la psicología moral, no sé si desde los filósofos morales que vos estás estudiando, cómo ven o cómo ves vos, que lo debes haber dicho, pero por ahí se me escapó, esa posibilidad de compatibilizar el emotivismo, digamos, la adhesión emocional a ciertos principios con la posibilidad de justificarlos racionalmente y que no sea una mera argumento persuasivo porque a mí me gusta y si me gusta porque me gusta, digamos. Claro. Básicamente todo el trabajo, la primera mitad del trabajo era sobre eso último, que bueno, fue el comienzo de lo que dijiste, lo último que volvés a decir, es que en realidad es una justificación parcial. Lo que yo simplemente decía es que si uno toma dentro de las premisas de un razonamiento, estamos hablando de reconstruir como razonamiento, nadie piensa en términos de un razonamiento, ¿no? Pero reconstruir, digamos, aquello que primero existe más bien de forma psicológica, como vos decís, reconstruirlo en términos de una premisa valorativa, a la que habitualmente es general, como la del liberalismo u otras, ciertas situaciones fácticas y cierta aplicación. Eso simplemente era para mostrar que efectivamente puede haber una relación lógico-deductiva o de otro tipo de razonamientos entre principios generales y aplicación a casos particulares. Después hay mucha más complejidad en la práctica moral, ¿no? De hecho, cuando hablamos de ponderación, no es simplemente aplicar un principio en caso, sino también hacer chocar dos principios, determinar por qué en ese caso y bajo qué situaciones prácticas uno está por sobre otro, y también construir un razonamiento así bastante más complejo, ¿no? O sea, puede haber tanto complejidad axiológica como complejidad fáctica para obtener finalmente una conclusión, pero sí puede haber una relación lógica entre las premisas y la conclusión. Después habrá discusión, como pasa incluso en el mismo derecho, incluso en un razonamiento jurídico ordinario, ¿no? Puede haber una discusión sobre qué norma es la aplicable realmente al caso, qué norma jurídica, qué pasó realmente, qué situación fáctica hubo. En general las situaciones fácticas están más o menos previstas dentro de la propia ley, digamos, para ser relevantes o no, y hay una relación reproductiva. Ahora, respecto de lo que vos decís, que no sé si se entendió o no en general, pero yo creo haberlo entendido, que hay casos donde nuestras reacciones morales, digamos, no surgen de un razonamiento, ni siquiera de un principio general que aplicamos a un caso, sino que surgen casi como instintivamente, ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, vemos un video donde se están besando dos hermanos, o algo así, besando en la boca, o más que eso incluso,
nos tenemos como una reacción de rechazo, como lo que a veces se llama asco moral, o bueno, en fin, quizás asco es una palabra un poco fuerte, pero nos produce algún tipo de rechazo sin que haya habido como una teoría general, digamos una teoría o liberal, o qué sé yo, o deontologista, o lo que fuera, bueno, es un poco deontologista, pero digo, una teoría como una teoría ética como la utilitarista, o en fin, como que no sabe bien qué es lo que está violando, más que la propia situación de incesto, y efectivamente ahí parece que ese juicio de valor instintivo, o casi instintivo, no sé si lo es del todo instintivo, capaz que en otras culturas puede no serlo, sí, es como que en esos casos, como muchos otros, que en el fondo me parece sí que es clara, que no surgen de ningún razonamiento, en el sentido al menos análogo a lo que venimos diciendo, ¿no? Bueno, sinceramente también eso no se dice mucho, pero hay veces reacciones morales que son alingüísticas, digamos, ¿no? Que si bien podrían técnicamente ponerse en palabras, vemos un asesinato, una destrucción masiva, que se derrumbó un edificio y vemos los cuerpos de la persona, que también nos produce como una reacción, una reacción psicológica, pero que a la vez tiene cierto sentido moral, a lo que no podemos ni poner palabras, digamos. O sea, que van más allá, digamos, del lenguaje moral, y por lo tanto también del análisis del lenguaje moral, ¿no? Y que no exactamente también se la puede reconstruir, pero realmente no es fruto, creo, de un razonamiento, porque ni siquiera a veces le podemos poner lenguaje, ¿no? Una experiencia tan fuerte como, por ejemplo, haber sido violado, es siquiera difícil ponerla en palabras, pero esa puesta en palabras no es la versión originaria de la reacción, la verdad, ni de la reacción de la persona que lo ha sido, por ejemplo, ni de las personas que se enteran de ese hecho, ¿no? Nos sale más bien eventualmente insulto o tristeza. Insultos ya por lo menos tiene un lenguaje, y la tristeza a veces ni siquiera tiene un lenguaje, ¿no? A veces tenemos que hacer un gran esfuerzo para ponerla en palabras, digamos. Tenemos que ir al psicólogo, por ejemplo, y estar varios meses o años para ponerla en palabras, ¿no? Bueno, en fin, no sé, nos estamos desviando mucho del tema, pero las consideraciones que me van ocurriendo en ocasión de lo que te pregunto. Se me tildó en un momento que hablabas, pero te escuché básicamente todo. En realidad, por ejemplo, cuando hablas de razonamiento como una aplicación, bueno, en el sentido de razonamiento lógico, un razonamiento que va de premisa a conclusión, la verdad que yo no estaba pensando en ese sentido, o sea, no es el sentido por ahí que se le da en la psicología moral, sino a la cuestión de digamos, la posibilidad de dar razones explícitas a favor o en contra de un juicio de valor determinado. Lo que yo estaba queriendo decir es que bueno, por ejemplo, para Hyde, digamos, hay, digamos, entre todos esos razonamientos que, como vos decís, digamos, esas intuiciones espontáneas con valencia afectiva en relación a una situación observable, en relación a un hecho que despierta instantáneamente cierta valencia emotiva, sin que medie un razonamiento de por medio. De todos modos, cuando hay una justificación, o sea, uno puede dar una justificación racional de alguna de esas juicios de valor que uno hace espontáneamente. Y esa justificación racional prácticamente la puede dar solamente cuando se trata de juicios donde, digamos, lo que uno ve negativamente es un daño, que hay un victimario que le ocasiona algún tipo de daño a una víctima. Entonces ahí, digamos, la justificación moral es que, bueno, tiene que ver con ese rechazo, esa aversión emocional, natural al daño, digamos, en principio a sufrir nosotros un daño y extendemos, digamos, por abstracción extendemos esa noción de daño a todos los demás también. Sí, la verdad es lo que sí, parece que no, pero sí te entendí. Eso es lo que entendí exactamente, ¿no? De que ahí hay una relación más clara entre una cosa general y un caso particular. Sí, te entendí. Claro, mientras que en realidad Hyde dice que valoramos moralmente un montón de otras cosas más que no tienen relación directa con el daño, y eso tiene que ver con otras, digamos, desafíos adaptativos, porque bueno, la psicología evolucionista es como el trasfondo de la psicología moral, digamos, tratar de dar razones en términos de cuáles son los desafíos ambientales a los que nos tuvimos que adaptar para poder convivir en sociedad y, digamos,
bueno, no quiero ahondar en todos los otros, digamos, códigos morales vigentes, pero en esos casos es como que no hay una posibilidad de dar razones de por qué adoptamos esto. Sí, bueno, eso, no, porque quería saber si tu concepto de racionalidad o digamos, de justificación racional tenía que ver con eso, o sea, o más bien estaba haciendo referencia a la aplicación de la lógica, porque acá razonabilidad... Ya me di más o menos lo que he contestado, me parece que va a ser ya muy largo, no sé si se van echando. Si querés la seguimos después, somos hermanos, sí, por otro lado. Y no nos juntamos mucho a discutir cuestiones filosóficas, pero la aprovecha mi hermana cuando la juntamos. Pero más o menos lo que me podríamos hacer una respuesta breve y luego ver si alguien más quiere preguntar algo. Yo no tengo mucho más que aportar porque en realidad yo te entendí perfectamente antes de la primera vez. Está bien. La respuesta era un poco eso. Sí te hago una única relación, que es que cuando obviamente, como decía, nadie digamos, usa un razonamiento deductivo espontáneamente, una reconstrucción, me parece a mí, de proceso psicológico y pretendidamente cognitivo. Entonces, cuando vos decís dar razones, bueno, esas razones ya son reconstruibles en esos términos. Y coincido con vos en que efectivamente en algunos casos de algunas reacciones morales no surgen de un razonamiento, si bien podría quizás potencialmente reconstruirse, no surgen de esa manera. Respecto a la noción de daño, bueno, esa es de una moral en particular, digamos, bueno, no, la de daño es muy importante, pero eso de daño a tercero, bueno, es como que el comentario que vos mencionás de Hayek es sobre la moral liberal, digámosle así, en distintas versiones que puede derivar del utilitarismo o de un liberalismo más deontologista o de lo que fuera, pero no es la única moral posible tampoco, digamos, o sea, que no es que la noción de daño no sea la más relevante, no quiere decir que no haya una moral por detrás, puede haber otro tipo de moral también, habría que ver el caso, simplemente eso, ¿no? Bueno, por eso son autores que tratan realmente la moral occidental y liberal y, bueno, cosa que parece bien, pero bueno, no es la única. No es que si no se explica por esa moral, no se explica de ninguna otra forma, digamos, podría explicarse de otro tipo de moral. No, seguro. Una sola cosita más, si puedo decir, en realidad todo esto que estaba queriendo decir era en relación a esto que vos decías de, bueno, como Russell considera que los argumentos morales son meramente persuasivos, pero es como si ignorar el hecho de que, digamos, cuáles son las razones por las cuales hay personas que valoran positivamente una cosa y otras valoran positivamente otras, como si no hubiera ninguna razón por detrás, pero digamos, si más allá del deseo, más allá de la preferencia, pero digamos, a lo que voy es que, bueno, ese deseo, esa preferencia tiene algún tipo de fundamento y en ese sentido no es totalmente irracional, o sea, a eso iba, digamos que me parece insatisfactorio el criterio según el cual, bueno, cuando dos personas discuten, bueno, puede ser que una quiera persuadir a la otra de sus razones, pero digamos, no es que esas personas no tengan razones por las cuales... No, de hecho yo he defendido eso mismo en el trabajo, que efectivamente se puede interpretar así, sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Ninguno? Bueno, si tal es el caso, le agradecemos mucho a Nicolás Abadíker la excelente charla que nos dio y las estoicas respuestas que estuvo dando. Aunque me hace acordar aquello de Martín Fierro, los hermanos se han unido. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias a todos por estar y quedarse hasta el final. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Gracias.